la muerte, que es un proceso natural, pero tiene otro tipo de connotaciones sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo muerto es una construcción. Nosotros construimos nuestra propia identidad a través de nuestra vida. ¿Sí? Entonces el cadáver tiene un tratamiento diferencial dependiendo en dónde se encuentre, en qué grupo social, en qué posición de la sociedad. Por eso vamos a ver diferentes tipos incluso de prácticas rituales según los diferentes grupos sociales o sociedades. Y son esos grupos sociales los que se van a encargar de hacer las diferentes prácticas o depósitos. Entonces acá regresamos, ¿no? El ritual mortuorio, por lo tanto, también es un vínculo hacia los ancestros y es una transmisión de los derechos, de los privilegios que tiene un grupo y que controla determinado espacio. Entonces las prácticas mortuorias por tanto tienen una carga ideológica y una carga social. Acá igual planteo un modelo biocultural de cómo nos vamos a enfocar o cómo acercarse a ese tipo de fenómenos. Primero, pues sería una visión biocultural, porque como les dije, nosotros somos, sí, cierto, somos organismos naturales, pero también tenemos una biología social. Entonces tenemos que, a partir de nosotros también podemos interpretar, y a través de las evidencias materiales, el tipo de conducta y las pautas culturales. Entre los indicadores que se van a emplear o emplean en esta investigación son los bioarqueológicos. Aquí pueden estudiar todo este aspecto de la preparación del lugar donde se encuentra el depósito, qué forma tiene, dónde se ubica, si está relacionado con un sitio de superficie, si está en el interior, en qué área del interior del subterráneo, qué forma tiene el depósito. También se va a evaluar el tratamiento del cuerpo, y acá se refiere a si realmente esos individuos los están llevando como recién muertos, por ejemplo, o es un segundo lugar de depósito, entierro secundario se le llama. ¿Qué tipo de depósito vamos a encontrar en la cueva? Es una cueva que se espera encontrar cuando piensan en una práctica mortuoria. ¿Sí? Entonces allá vamos a ver si realmente hay una cista, una tumba, hay ausencia de ella. También si hay elementos culturales asociados. Les voy a decir que muchos estudios dicen que no hay muchos de estos elementos culturales, y les voy a decir por qué. Las dimensiones biológicas es la osteobiografía, que se está trabajando muchísimo sobre la identidad del individuo, y la tafonomía, que es muy importante porque ahí, a través de ese estudio, vamos a conocer qué tanto se está alterando nuestro contexto. Bueno, el trabajo lo hice en una cueva que se llama Tuncopó, está en el oriente del estado de Yucatán, está muy cerca de Ixcán, a 8 kilómetros, y es una pequeña comunidad. Voy a pasar rápido estas imágenes, que tiene una cueva con 4 metros que tiene para poder acceder a ella. Ahorita se entra una escalera de madera, y se realizan diferentes actividades como son la colecta de agua. De hecho, en la época de ciclones o de lluvias muy fuertes es muy utilizada por la misma comunidad. Pero hay muchas construcciones, elementos culturales prehispánicos. Entonces vamos a ver que también hay pinturas, hay pinturas rupestres, pero también vamos a ver que hay muchísima cerámica en la superficie. Hay espacios que son delimitados y cerrados con los materiales tanto de la cueva como del exterior. También tiene actividad profana, como diría uno, ¿no? Que son las actividades productivas o de primera necesidad, como son, por ejemplo, el material cástico, ¿no? Las pinturas, como le mencionaba, y pues el depósito mortuorio. Y realmente vamos a ver que hay muchísimos elementos óseos distribuidos por toda la superficie de una cámara mortuoria y en una pequeña galería. Entonces nuestras preguntas, o mi pregunta de investigación fue ¿qué características presenta la cueva Tuncopó? ¿Sí? ¿Dónde se ubica realmente? ¿Qué particularidades tiene esta cueva? ¿Qué espacios son los que se están utilizando? También cómo se está caracterizando el depósito mortuorio, es decir, cómo cambió a través del tiempo, desde el momento en que los mayas están haciendo estas prácticas hasta el día de hoy que los estamos encontrando. Ha cambiado, ha variado. ¿Y cuáles son las particularidades biológicas que presentan los individuos? Acabo de tener esta discusión de que si entran o no mujeres. Realmente hay mujeres en las cuevas, hay hombres, hay niños. ¿Quiénes están? Y finalmente, ¿cómo se distingue la práctica mortuoria en Tuncopó? Que acá ya nos va a hablar más del tratamiento mortuorio y la interpretación del contexto. Esta es la cueva, es el plano de la cueva. Van a ver que tiene 1 kilómetro, 900 metros. Se mapeó con el grupo francés,
que es Espeleayú, y también el grupo espeleológico Ajau. Aquí está el acceso y vamos a ver que hay diferentes galerías. Una de ellas es un depósito mortuorio, es esta, que está en la parte inferior de estas dos. Un cuerpo que acá se dibujó con agua, dada la temporada, pero también puede haber en secas, prácticamente solo sin una sección. Y hay otra también, otro acceso, otro conducto, otra galería más bien, que nosotros no lo pudimos explorar en ese momento porque dadas las lluvias había muchísimo ácido carbónico. Pero en unas exploraciones recientes que acaban de hacer unos compañeros de Lina, de Quintana Roo, nos informaron que los llevaron ahí y sí, en efecto, estas dos secciones sí pegan, ¿no? Sí forman parte de la misma galería. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en la galería, debajo del acceso, hay un basamento, y en todo lo demás acá también vamos a encontrar varios muros de restricción. Por ejemplo, aquí encontramos uno antes de entrar al depósito, encontramos pinturas en diferentes, bueno, encontramos la primera en este sector, encontramos otra acá, y otras en la parte, pues casi final, son entre 600 y 700 metros para llegar a las pinturas. Se pasa otra sección por acá y también en esta sección hay un depósito, hay muchísimas pinturas, y en la parte final también encontramos las pinturas, por ejemplo, del mono, ¿no? Y en esta sección aquí hay muchísimos muros. Toda esta sección tiene muchos elementos constructivos que están cerrando el espacio. Bueno, para hacer este procedimiento pues se hace una gestión, se hacen las técnicas estandarizadas de campo, donde está el reconocimiento, el levantamiento, el registro. Este es todo el procedimiento arqueológico. Reconocimiento, como les dije, esas son otras imágenes del registro. La colecta, ¿no?, con los compañeros del instituto, y parte de eso también que tenemos que considerar cuando estudiamos es que estos elementos no los podemos estudiar enseguida, tienen que pasar por todo un proceso de varios meses para su consolidación y deshidratación, que no sea agresivo, ¿no? Algunos test sobre la restauración, su proceso de consolidación y la osteobiografía que les mencionaba, el proceso digital de los datos a partir del fotomosaico, y ya verán mis resultados. ¿Qué es lo que estamos encontrando con este estudio en Actuncopó? Primero, que en el subterráneo realmente es este Actuncopó. Cuando ya lo vemos en el mapa, se hizo un reconocimiento y un mapeo de estas cuevas, y se ve que hay, todas las amarillas son cuevas que no presentan depósitos mortuorios, y los puntos rojos sí tienen presencia, ¿no? Por ejemplo, están las calaveras, son muy famosos este depósito de las calaveras. Hay unas del recorrido de Rizzolo, de Dominic, y también hay otras que hemos registrado nosotros. Los triangulitos son sitios arqueológicos que están reportados por el Atlas de 1980. Entonces vemos que sí hay está cercano a otras cuevas que también poseen este tipo de ritual. Si es un patrón en la región, todavía no sabemos, estamos en proceso. También vamos a ver, vamos a observar la ubicación del depósito, ¿no? Estamos viendo que en efecto están depositando estos cuerpos en las partes más profundas, o si no están en una parte, acá están, por ejemplo, hay que pasar, como les dije, todo esto son 400 y alrededor de 600 y 700 metros, y van a observar vamos a observar que en todos los accesos para llegar a estos depósitos tienen restricción, tienen muros. Cuando llegamos ya lo habían abierto, la comunidad se menciona que antes estuvo cerrada, pero solo es una mención. Pero puede ser, porque realmente vamos a observar que hubo mucha afectación moderna. En cuanto a las cavidades, puede variar según el lugar. En el caso de Actuncopó y en el caso de toda esta región, las cuevas suelen ser con tiro o con mucho desarrollo, pero es esta región. Porque, por ejemplo, en Mérida no nos encontramos ese tipo de características. En el sur también varían, ¿no? Acá tienen más cuerpos de agua, en el sur son largas, pero son secas, algunos, o son tipo cenotes. Entonces, depende mucho, por eso es importante estudiar sobre la topografía del terreno. En cuanto a la entrada, sí es un factor que sí se puede acceder, no se necesita realmente técnica, eso es lo mismo, se puede hacer con una escalera prácticamente de madera,
pero para evitar, como si es fácil el acceso, lo que tienen a lo mejor que hacer es restringirlos, poner estas piedras, estas barreras físicas, ya que de forma natural es muy fácil acceder a ello. En cuanto a las actividades, vemos que las que están dedicadas a aspectos profanos o de la vida cotidiana es prácticamente en el acceso, porque toda la parte final de la cueva vamos a encontrar pinturas y estos depósitos. En cuanto a la parte final que les comentaba de la restricción de acceso, en las referencias bibliográficas van a observar que, por ejemplo, hay sitios que realmente están controlando este tipo de espacios subterráneos. Algo muy claro, por ejemplo, Chichén Itzá, ¿no? Que sí, la élite, digamos, controla este espacio, y el asentamiento surge también en torno a estos. Pero hay otros que están aislados. En el caso de Actuncopón no hay, al menos no hemos hecho un recorrido más allá de la periferia, unos 100, 200 metros, pero como ya vieron incluso en los registros arqueológicos, los sitios distan, el más cercano 6 kilómetros y otro a 8 kilómetros. Son sitios de rango 4, son sitios de estructuras menores, con estructuras de 5 a 8 metros de alto y basamentos pequeños. Entonces realmente puede ser que la población o el asentamiento no esté directamente asociado con la cueva, pero va a haber tal vez un grupo que lo va a tratar de mencionar, va a poner las marcas para decir tú no pasas. Y en el caso de ellos son los muros. Ahorita se los voy a presentar. Fíjense, hay de todo tipo de características, de tipo de piedra, de labrado, con diferente tipo de argamasas, de punta seca, incluso hay muros muy elaborados que son piedras igual de laja, tienen incluso el barro, utilizan mucho los espeleotemas para poner los accesos. Y bueno, la forma del depósito, vamos a observar que en la mayoría, incluso la bibliografía menciona que estos depósitos están colocados en la superficie de la cueva, que realmente la cueva ya está dentro de la tierra, ¿no? Entonces están impactados, y ya vieron que los registros, la mayoría son depósitos múltiples. Entonces imagínense el impacto que tienen estos depósitos de las cuevas. Realmente suelen dañarse mucho, suelen ser saqueados. Algo que no vas a encontrar o es muy difícil, incluso la literatura lo dice, no están las ofrendas. Las pocas que se encuentran son porque están enterradas en el lodo o en los sedimentos, pero realmente todas estas personas que fueron enterradas ahí carecen, y dudamos que carezcan, o dada la bibliografía, porque no se les depositó nada, simplemente por el tipo de contexto. Entonces también se está colocando en espacio vacío. ¿Qué es esto? Cuando uno, por ejemplo, muere y lo entierra debajo en la tierra, los entierran, ahora sí, los entierran, pues tiene la tierra. Cuando tú, por ejemplo, te vas desintegrando, el cuerpo se va desintegrando, se va rellenando con tierra. Sí, entonces cuando un arqueólogo lo excava, nos encanta porque parece que se haya petrificado, ¿no?, el esqueleto. Pero en el caso de estos no. En el caso de estos vamos a ver, como no hay tierra, el cuerpo se colapsa y tiende a tener muchísimos movimientos. Y si le sumas al movimiento del agua, y si le sumas el saqueo, imagínense el grado de alteración que pueden tener. Posiblemente tenían bultos mortuorios. Se ha reportado en cuevas del norte que lo tienen, y algunas se han encontrado en Chiapas que suelen conservarse muchísimo, que tienen un bulto mortuorio. Y este es el mapa, el plano que hice después del fotomosaico, de cómo están distribuidos los diferentes esqueletos o huesos. En este caso vamos a observar que logré identificar que hay primarios, poquitos, son pequeños extremos de secciones en las que se puede notar que son primarios. En la posición no siempre se puede discernir, obviamente nada más tenemos uno que está prácticamente en dorsal. Y también vamos a ver que son 23, logré identificar 23 individuos, obteniendo la edad, el sexo, las características medidas, pude identificar cómo estaban distribuidos estos 23 individuos en este depósito. La orientación no se pudo discernir, y los materiales asociados, como les dije, no se encontraron. No, y tampoco se hizo una excavación, fue una recuperación de los materiales de superficie en un momento en que estaba seca la cueva. Pero sí hubo algunos fragmentos cerámicos que nos permitió fechar la cueva para el preclásico y clásico temprano, algo concordante con la región, que se fecha, por ejemplo, Coa tiene un auge también para este periodo.
Bueno, esta es parte de las unidades estudiadas, no se ve, fueron 200, así se ve 232, y acá podemos encontrar un ejemplo de cómo están distribuidos los diferentes segmentos. Cada color es un individuo. Este es otro ejemplo, el depósito. ¿Sí? Como les mencioné, cada color vemos que hay, digamos, concuerda, ¿no? Tanto los fémures o las pelvis, fragmentos de cráneo que al final pegan. Hay hombres que creen si hay mujeres, o sea, las mujeres al menos, tal vez no les permitían entrar, eso yo no lo sé, pero sí les permitían descansar, o sea, que sea su lugar de destino de sus cuerpos las cuevas, ¿no? Y también vemos que hay mujeres, hay hombres, hay niños, hay adolescentes, hay adultos, tienen patologías orales concordantes con las enfermedades de la época, marcas de actividad muy notorias. La verdad es que la gente de este periodo tiene marcas que hacía mucho esfuerzo físico. Hay el patrón tabular oblicuo, característico igual de la región. Lourdes Márquez estudió en los 80s esta zona, tiene las mismas características. Tafonómicamente vamos a ver que hay elementos que suelen tener todos estos residuos químicos, depositación. En marcas de raíces, de roedores no se encontraron, pero sí se ven muchos efectos químicos. No se halló, no hay ninguna evidencia de alteración, ya sea por corte o por alguna marca cultural. He visto en mi tesis de licenciatura, yo trabajé precisamente sacrificio en todas las osamentas, en algunas osamentas de Champotón, y creí que yo podía encontrar algo así, y no. Entonces, ¿cómo se podría reconstruir esta práctica? Necesitamos prácticamente de todas las disciplinas, pero de las que más recurren los arqueólogos es la etnografía, la arqueología, la iconografía, ¿sí? Y la epigrafía. Pero algo que me ha servido para poder interpretar este contexto es la arqueología de superficie. Ahora que para llegar al cosmos hay que volver a salir y entrar. En el caso, ¿cómo lo he visto? En los trabajos que he realizado en el grupo, en los salvamentos de la región de Mérida, trabajamos muchísimo con los grupos que le llamamos a las poblaciones de los comunes, ¿sí? Porque son grupos, son sitios del cuarto rango, como se están reportando en esta región. Entonces hay varios basamentos y casas de los grupos o comunidades de los mayas. Principalmente están así en el clásico también. Entonces estos grupos habitacionales, vamos a ver que los entierros tempranos son directos. Los tempranos, me refiero al clásico tardío, clásico temprano, y los del clásico tardío, principalmente, casi no hay del clásico terminal, muy pocos. Vamos a observar que en los depósitos hay muchas cistas, una al lado de otra. Vean cómo hay otra residencia. Trabajamos, como les dije, acá alrededor de Mérida, entonces seguramente muchos de ustedes viven en esos fraccionamientos donde trabajamos. Hay muchísimas cistas que están una al lado de otra, una al lado de otra. Lo que más nos impacta de esto es que no se alteran. O sea, estas construcciones pueden tener modificaciones desde el clásico temprano, desde el clásico tardío, durante muchas épocas van ampliando, pero los muertos no se alteran. No, como que tienen una memoria de que aquí está uno de mis ancestros y no hay esta alteración, pero tienen la ventaja de que en su residencia ellos pueden controlar más el acceso de las personas, ¿no? A diferencia de las cuevas, que sí hay que marcar mucho este control. Y también vamos a encontrar el mismo patrón: niños, adolescentes, adultos, todo de forma secuencial, uno al lado de otro. Que niños, hay cuevas que dicen que solo depositan niños, o en un solo sector hay niños. Igual en las estructuras de superficie vamos a encontrar algunos niños que son enterrados en determinadas zonas, incluso al lado de mujeres, o de una mujer embarazada. Nos ha tocado ver que hay niños y una mujer embarazada. Y también están depositando en urnas, como describen muchas de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Pero también hay muchas que nosotros los caracterizamos como frenas nada más, pero realmente son urnas. Muchas de estas, vamos a ver que hay unas en donde depositan a niños. Por ejemplo, acá hay niños, por ejemplo, recién nacidos, hasta 3 años, que todavía se depositan en urnas. A partir de 4 ya vamos a ver que utilizan cistas. Pero, por ejemplo, también vamos a encontrar que hay cremados. Curiosamente, los cremados son personas adultas, son los ancestros, ¿no? Entonces, las cuevas
como un comentario, ya estoy llegando al final. Las cuevas entonces son espacios sagrados donde podemos observar tanto rituales públicos y privados, pero también actividades sacras. Es posible que las élites les esté proveyendo a las cuevas un acercamiento para reafirmar su poder. Por eso están haciendo muchos rituales de paso, muchas visitas, ¿sí? De no poseer, quizá por eso también están replicando en la superficie. Están construyendo de forma artificial sus santuarios, sus templos sagrados, ¿no? En este caso, las cuevas. Los depósitos individuales y múltiples con elementos suntuarios. Claro, normalmente un edificio vas a encontrar, por ejemplo, el ejemplo de Pacán, ¿no? Claro, pero también hay depósitos múltiples, que no significa que hayan sacrificado a alguien para que deposite junto al gobernante. De repente entierran hasta a la mujer a un lado, ¿no? A la esposa, por ejemplo. Y en el caso de la gente común, que es allá donde también quiero aterrizar, es que para ellos ya está construido. De forma natural pueden acceder a este espacio sacro, pero también lo pueden moldear y adecuar dadas sus necesidades y la forma de que ellos van a controlar su territorio, en este caso su cueva, su área sagrada, ¿no? Por eso mencioné ahí, en una cueva también van a encontrar manifestaciones profanas, en este caso en las entradas, en las zonas de penumbra, pero el área ritual se va a concentrar, como bien acaba de exponer el doctor Secheña, en la parte final o en las partes medias. En los abrigos rocosos, dice, es que en las cuevas tenemos que entender que una cueva también para los mayas era un elemento que les sirve para llegar a la tierra, al inframundo, ¿no? Entonces puede ser tanto un cenote, una cueva pequeña, una cueva muy extensa, e incluso grietas y abrigos rocosos, porque hay sitios que incluso tienen grietas, ¿no? Y en el caso de los abrigos rocosos, ahí suelen enterrarlos, porque la misma forma geológica no te permite adentrarte. Entonces lo que ellos nada más disponen de abrigos rocosos, dada la región donde se encuentran, o en el territorio donde se encuentran, pues han optado por excavar, y se parece muchísimo al tipo de depósito que encontramos en los sitios de superficie. Vean, hay muchos en Belice, muchos datos. Y en cuanto a su relación cercana con los sitios prehispánicos de superficie, no necesariamente están a un costado de su casa. A lo mejor la que está a costado de su casa no le pertenecía a ellos, tenían que ir al monte, buscar un espacio en el que ellos tuvieran que controlar. Y por eso los grupos familiares se encargaron de establecer esas pautas y prácticas funerarias a sus integrantes. También les va a dar este mismo símbolo, no van a tener el edificio, la pirámide, la manifestación, el poder, pero tienen el poder en cuanto a lo sacro. Entonces la memoria social del grupo tiene como elemento de importancia la veneración ancestral. Ya, finalizo con esto, diciendo que las cuevas, cenotes y abrigos rocosos incluso son espacios rituales, espacios sagrados donde se realizaron rituales mortuorios, por lo que son puntos de referencia de la memoria social, de la memoria colectiva, del grupo, de la familia, y por tanto se convierten en símbolos de una memoria cultural para una sociedad. Por favor, cuídalas. Gracias.